Y para este tema de cómo le hago para que las matemáticas un poquito se puedan percibir dentro del contexto del estudiante, yo me agarré exalumnos voluntarios que quisieran participar conmigo haciendo sketches. Entonces, entre los temas que yo iba a abordar con el aula invertida eran reglas de los triángulos, trigonometría y ecuaciones algebraicas, temas que son abstractos. Lo que yo me puse a hacer es diseñar sketches en los cuales problemas reales se pudieran resolver con estas herramientas. Uno de los sketches eran chavos que estaban perdidos en un supuesto bosque que está casi a la vuelta de mi casa. Y yo les daba las herramientas para que uno de los actores dijera en el video, es que yo ya sé cómo nos podemos encontrar, porque aprendí un método de triangulación, y así lo esbozan y dicen, entonces gracias a tener estas líneas y estos triángulos ya sabemos dónde estamos. Otro de los sketches se trataba de un asesinato. Había que identificar quién era el asesino entre 3 posibles sospechosos, y para eso en realidad se utilizaba, como si fuera capítulo de CSI, más fantasioso, se utilizaba el ángulo de incidencia de la bala, donde se habían visto manchas en el suelo, cosas así. Y para el caso del álgebra lineal, yo puse a una de mis exalumnas a platicar sobre sus ingresos y los egresos en su negocio de paletas y cómo no le salían las cuentas. Entonces, mientras ella platicaba, pues se le veían los numeritos. La idea no eran videos de Oscar. La idea es que los estudiantes pudieran darse una idea de que estas cosas abstractas matemáticas, bueno, sí se usan. A lo mejor ellos nunca las van a usar en su vida, bueno, el álgebra sí es más fácil que se use, pero bueno, sí tienen una aplicación. A veces los profesores fallamos estrepitosamente en explicarle al estudiante por qué es importante que vea un concepto. Dice el estudiante, esto está muy raro, es abstracto, está difícil, no lo entiendo y no quiero. Y el profesor dice, pero es lo que sigue, te aguantas. Y no, pues ya valió, ¿no? Entonces, bueno, eso era por una parte. La tarea era que vieran algunos conceptos en video, que trataran de ver la introducción de por qué íbamos a estudiar un poquito sobre esto. Y además, yo diseñaba la parte presencial para que ellos trabajaran en equipos. La forma en que se acomodaban en equipos era para que tuvieran la confianza de equivocarse con sus compañeros y que cuando entre ellos mismos no pudieran resolver, pues ya no se sintieran tan mal cuando me preguntaran, mira, es que sí lo intenté, pero me atoré aquí. Porque a veces ese es otro de los temas, ¿no? No nos queremos nosotros exhibir, pero ya cuando tienes un poquito adelantado ya es una ventaja. Otra ventaja del aula invertida es que en una clase tradicional el maestro explica, nadie entiende, pero el maestro voltea y dice, ¿dudas? Y claro que no siempre uno tiene el valor de decir, pues nadie tiene dudas, pero yo sí, yo soy el único que no entendió, ¿no? ¿Me puedes volver a explicar? O sea, eso pone en una posición casi de indefensión al estudiante. Y cuando son profesores muy estrictos, pues todavía peor, ¿no? Más miedo a preguntar. Pero cuando estás en tu casa viendo un video de un concepto y dices, no, pues no entendí, lo regresas. No lo entendí, lo regresas. Lo regresas las veces que sean y nadie se va a dar cuenta, nadie te va a juzgar. Entonces, uno está en un contexto en el cual tiene muchas ventajas que pueden ser una especie de soporte emocional para que el estudiante deje de ver barreras y más bien pueda ver caminos por los cuales puede resolver el problema, que a veces es pasar una materia. Ahora, otras ventajas del aula invertida. Si un estudiante por alguna razón falta a la clase, bueno, pues no es como que ya va a reprobar. Al menos tendrá ahora sí que en forma de repositorio el material que el profesor estudió. Lo que buscamos, como les decía, es que el tiempo presencial se use de manera más eficiente. Que como los trabajamos en subgrupos, no es forzoso, pero es una recomendación, pues la gente pueda avanzar más y los estudiantes se sientan menos estresados. Yo de hecho evalué esta parte cualitativa en mi tesis doctoral
Y aunque yo era la misma persona en los dos grupos, en el de aula tradicional y el de aula invertida, los jóvenes en el grupo en el que hice aula invertida me percibían como una persona más accesible. Sigo siendo la misma persona, digo las mismas tonterías en mis clases, hago los mismos chistes malos, trato de mostrarles que equivocarse no es grave en todas mis clases, porque en todas mis clases me equivoco. Digo 57 y escribo 75 porque dislexia. Y ese tipo de errores yo los invito constantemente a que, si vieron que me equivoqué, corríjanme, porque si no, pues aquí vamos a bailar todos, ¿no? Si me preguntan, me detengo. Bueno, así es como según yo doy la clase, ¿no? ¿Quién sabe qué digan en el salón? Pero yo era la misma persona en los dos grupos y trataba de hacer lo mejor posible en los dos grupos. Y aún así, en el aula invertida me percibieron como alguien más accesible, que les ayudó más y avanzaron muchísimo más en la complejidad de los problemas que pudieron resolver. Una vez más, pero no me estás hablando de altas capacidades. Te estoy hablando de estrategias que te pueden ayudar a que el niño de altas capacidades no termine ignorado en un rincón, sino que en realidad tenga una forma diferente de interactuar con sus compañeros, que se sienta acompañado y que todavía pueda aprender más. Fallas potenciales. Por supuesto que no hay estrategia perfecta. Algunas veces se abusa del uso de videos. Hay profesores que dicen, no, pues es que yo ya hice aula invertida, pues estudian el video, yo ya que... Hay estudiantes que no hacen la tarea y si se pasan el primer eslabón de la cadena, a los otros les cuesta más trabajo. Y hay quienes usan esta estrategia sin pensar en cómo activar el aula. Entonces, pues sí los mandan a ver videos, sí les dan actividades, pero en el aula el profesor sigue con una postura que no permite, o sigue con un contexto en el aula que no permite que realmente haya mayor interacción y que los estudiantes realmente tomen un papel más activo, más participativo en su aprendizaje. ¿Qué cosas te puedo recomendar en este aspecto? Bueno, una muy importante es que consideres el trabajo colaborativo en el aula. Desde tu diseño de cómo vas a implementar la estrategia, esta es una parte muy importante. La segunda cosa, que de hecho fue parte de mi tesis doctoral, yo estaba en un programa de tecnologías de información. Yo lo que hice fue un desarrollo de una pequeña plataforma que lo que hacía es que leía el API de YouTube para ver en qué momento daban pausa a los estudiantes, en qué parte del video le daban play otra vez. Yo lo que quería era saber qué parte de mi video era la que se veía más, qué parte nunca se veía. Eso a mí, como quien diseñaba la estrategia, me iba a permitir ver si cosas asociadas al diseño de los videos estaban funcionando o no. En ese concepto fue que lo desarrollé. Quiero ver qué de mis ejemplos no son claros, para entonces, en un proceso iterativo, luego hacer un video en el que explique con otro ejemplo, en el que hable más claramente, porque a veces se me barran las letras, o digo un concepto en lugar de decir otro, porque dislexia y porque distraída. Entonces, yo lo pensé en esa idea. Sin embargo, cuando ya lo estaba diseñando en papel, ¿qué es lo que iba a poner a hacer a mis estudiantes? Dije, esto va a ser muy útil. Y yo desde el primer día les dije a mis estudiantes, cuando lleguemos a las clases de aula invertida, porque también la recomendación es que no sea tu primera clase ya aula invertida, porque la gente no está acostumbrada y a veces pues las destanteamos. Cuando lleguemos a las clases de aula invertida, ustedes van a tener un usuario y yo voy a saber si están haciendo o no la tarea. ¿Cómo lo voy a saber? No porque me presenten una hoja con las respuestas que igual pueden copiar. Lo voy a saber porque en la plataforma yo veo la actividad que cada uno tiene. Yo esa actividad la uso para depurar mi material. Pero al final de cuentas yo sé si tú hiciste o no hiciste el intento de ver los videos. Y este diferencial que yo hice, después que estuve analizando mis resultados y comparando con personas que decían que el aula invertida no les funcionó, encontré que era muy significativo. A mucha gente la aula invertida no le funciona porque dice, bueno, es que por más que les dije a los estudiantes que según yo los motivo, no ven los videos. Y entonces termino con una clase común y corriente. Tengo que volver a explicar todo lo que quería que vieran en el video en la clase, se me va el tiempo, no me funciona.
Pero como yo los tenía vigilados, yo voy a saber si de veras lo estás haciendo. Pues a lo mejor algunos de todas maneras entraban y nomás le daban play y se ponían a hacer otra cosa. Pero bueno, algo escuchaban, algo veían. Entonces, y la verdad es que eran muy pocos los que terminé con la hipótesis de que solo le daban play. Entonces, para mí fue un diferencial importante. Y los estudiantes de altas capacidades, bueno, hay un estudio publicado en el 2009 en el cual justo se hace un análisis de adaptar recursos didácticos para alumnado diverso. Y entre las cosas que más destacan es justamente la parte constructivista. En el 2011, Bergman y Obermeyer y Willy hacen un modelo de aula invertida, Flipped Classroom es en inglés, y dicen, es que como el aula invertida permite que la parte básica se vea rápidamente, esto nos da la libertad de que los estudiantes de altas capacidades puedan tener esta flexibilidad en el tiempo para una educación más personalizada. A lo mejor esto suena como, voy a hacer aula invertida, voy a hacerlos que se acomoden en grupos y puedo predecir que los estudiantes de altas capacidades van a terminar más o menos rápido, quizás se ponen a interactuar con otros estudiantes, quizás se ponen a explicar, quizás ellos solo se quieren poner a estudiar más. ¿Qué voy a hacer yo si les estoy dando herramientas para que acaben más rápido? ¿Qué voy a hacer yo con el estudiante de altas capacidades? Bueno, es que el tema del constructivismo no es todo el tiempo qué voy a hacer yo docente. Ya te sobró tiempo, ¡qué padre! ¿Qué más quieres aprender? ¿Qué me propones que hagamos ahora que te sobró tiempo? ¿Qué te interesa sobre el tema que quieres explorar en más profundidad? Y lo que buscamos es que las tareas ejecutadas sean más significativas y esto se logra a través de la participación activa. Yo recuerdo, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, cuando yo estaba en la secundaria, hace muchos años, yo tuve una maestra de geografía que muchas de sus clases eran dinámicas, eran juegos. Entonces, los conceptos nos los daba con cuestionarios y cosas así, digamos, lo normal, pero casi todas sus clases eran concursos en equipo. Y les voy a dar puntos extras, o les voy a dar estos dulces, o les voy a dar cosas a veces simbólicas. Eso es parte de la estrategia que después entendí, por eso lo hacía la maestra. Y cuando interactuábamos todos en equipo por ganar el juego, la verdad es que esa interacción nos hacía recordar los conceptos. Yo al día de hoy, aunque ya pasaron suficientes años, yo me acuerdo con mucho cariño de varias de estas dinámicas que hice con esta maestra. Yo me acuerdo de qué cosas nos ponía a buscar en el libro, a investigar, qué cosas nos ponía a hacer para ganarnos el puntito o el dulce. Entonces, por supuesto que de manera empírica yo estoy muy de acuerdo con que el aprendizaje activo sí ayuda a que tengamos un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo. Y claro, más allá de que mi experiencia empírica y la que estoy tratando de evocar en ustedes, pues todo esto tiene un sustento a partir de evidencia científica. Hay otra estrategia de la que les quiero platicar muy rápidamente porque creo que ya llevo mucho rato, que se llama fracaso productivo. Les confieso que yo empecé a utilizar esta estrategia pues desde hace mucho tiempo que empecé a dar clases en áreas de ciencias exactas y también desde que empecé a dar clases de robótica educativa. Yo no sabía que alguien le había puesto nombre, o sea, yo lo hacía porque se me hacía simpático hacer sufrir a mis estudiantes. No, la verdad es que no. O sea, lo hacía pensando en que si no resuelves a la primera, el proceso iterativo para llegar a una solución iba a hacer que fuera más significativo. Aunque a veces a mis estudiantes se los platico así, es que soy muy mala onda, ya sé que no iban a poderlo resolver a la primera. Ok, ¿de qué se trata el proceso productivo? En primera hay que aceptar que equivocarse puede estar bien y hay que tener un ambiente de aprendizaje donde esto sea válido. En general, no estamos inclinados a aceptar este sentimiento. Y esto inclusive puede ser muy importante en jóvenes y niños de altas capacidades. Tienen este marco social, contextual, es que es el niño genio.
Es el niño súper inteligente. ¿Cómo se va a equivocar? Muchísimas veces hacemos que los niños muy inteligentes crezcan con un miedo a arriesgarse, porque, ay, ¿cómo me van a ver? Van a decir que ya no soy tan listo. Y esta es una carga que a veces no nos damos cuenta y comenzamos a formar en los pequeños. Y bueno, ¿cómo inducimos al error al estudiante? Lo que sucede es que damos la parte básica del concepto y luego comenzamos a complicarlo para que sea el estudiante el que tenga que ponerse a buscar una solución que el profesor no me está dando. Permitimos que haya colaboración y nosotros damos un soporte efectivo. Ese es el paso 1. Yo lo que hago en mis clases, por ejemplo, mis clases de ingeniería o mis clases de robótica, pues sí saben cómo el robot se mueve de una posición 1 a una posición 2. Ok, ¿cómo le hago para que además, sin explicarle demasiado, pueda hacer una rutina de movimientos diferente o me estoy comiendo pasos, pero cómo pueda esquivar, cómo pueda seguir? Les vamos dando pistas, pero no les resolvemos el problema. Y sabemos que pues nadie es adivino y que a la primera no lo va a resolver. Va a ser un proceso iterativo de prueba y error y eventualmente se va a ir acercando a poder resolver. Es muy importante que nosotros como profesores hagamos buen seguimiento, porque si nada más los dejamos, pues hay buena suerte y ya. Y 3 horas después el chavo bien frustrado y ya no quiero saber nada de esta clase. O sea, tampoco se trata de eso. Hay que medir realmente cuánto tiempo le vamos a dar al estudiante para que intente resolver, para que pueda idear mecanismos nuevos o métodos. Y según como los vamos viendo, vamos dando pistas. Yo hago esto mucho en mis cursos que son de 35, 40 estudiantes. Entonces, de repente los voy observando. Cuando ya los veo que se atoraron, veo el que tiene una idea brillante y voy y le pregunto, a ver, explícanos a todos, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, es que vi tal. Entonces mi lógica es que puede ser por aquí. ¿Cómo ven los demás? ¿Tendrá sentido? Puede que sí, puede que no. Vamos refinando y así poco a poco van avanzando para que realmente no se queden totalmente atorados. Y eso es parte de la construcción colaborativa. Entre todos van dando ideas, yo les suelto una pista por acá, les hago una observación y entonces, entre todos, van formando una manera de resolver. Cuando por fin llegan, sí, esto sí puede dar una solución, entonces a veces no es la misma solución que les da a todos y empezamos a revisar, a ver, ¿cuál es el método que tú propones? Pues yo hice tal. Ok, el que tú propones, lo explican. Muy bien. ¿Qué diferencias identifican entre ambos? ¿Qué problemas y qué aciertos identifican en los dos métodos? Y aquí, obviamente, es muy importante que el asunto no se concentre en una cuestión personal. No es enfocar, miren, el grupo de genios que resolvieron muy bien, y el grupo de los tontos, ¿no? El que no supo qué hacer. Se trata de pensar en ideas, en aportaciones, y en esas ideas, si pueden o no ser útiles. ¿Qué tanto una idea puede o no ser útil? No se trata de juzgar personas, se trata nada más de ver los elementos con los cuales entre todos vamos a construir una solución que al final de cuentas todos estemos satisfechos con ella. Y suele suceder que un estudiante o un grupo de estudiantes, a veces hasta los más brillantes, ya que ven la solución dicen, pero es que este paso no, porque a veces el estudiante muy brillante alcanza a ver variables que algunos, inclusive yo, pasamos de largo y decimos, bueno, este va a ser despreciable. No, ¿por qué dices que va a ser despreciable? A ver, observa tal. Y ya nos adentramos a profundidad a analizar ese detalle particular y todos aprendemos.
Es un proceso muy interesante que se puede hacer a distintos niveles. Y parte de esto es la consolidación, que todos hagamos recuperación de los saberes, una reflexión, y que entonces, a partir de todo este proceso, se puedan resolver problemas nuevos. Yo he visto ejemplos de aplicación de esta estrategia para niveles básicos y yo la uso a nivel ingeniería. Entonces, nada más es cosa de cómo empezamos a plantear qué de un ejercicio básico puedo hacer un poquito más complejo para que el método de solución ya no sea tan obvio, pero que tampoco sea imposible. Nosotros debemos ir midiendo qué le vamos entregando al estudiante para que de veras pueda ir avanzando en un ambiente en el que se sienta cómodo. Entonces, comparemos un poco. Tenemos instrucción directa, que a veces le llamamos aula tradicional, y tenemos fracaso productivo. En la instrucción directa, el profesor te da el método, los pasos a seguir. Primero haces 1, luego haces 2, luego haces 3, lo vas a practicar muchas veces para que lo mecanices, y luego, cuando te equivocas, te regaño. No, es que te brincaste el paso 3, que yo te dije que era muy importante. Y en el fracaso productivo, lo que hacemos es que los estudiantes generan ideas, representaciones, métodos diferentes de solución que después son recapitulados por el instructor. A ver, de manera colaborativa vamos a analizar todo lo que ustedes hicieron y de manera colaborativa vamos a hacer retroalimentación. Por supuesto que el profesor sigue siendo importante, porque si no, ¿quién es el que les hace ver dónde hay todavía errorcitos, no? El profesor debe seguir siendo el que domine la solución, el método o el problema. Tanto así que a distintos posibles métodos debe poder decir, este es un método muy inteligente, muy interesante, y esta parte de aquí está excelente, y esta parte de aquí hay que mejorar. Pero es un acercamiento distinto. ¿Qué debe suceder en el proceso? Bueno, todas las estrategias de las que les he hablado son temas de activación en que los estudiantes sean realmente las estrellas del proceso y que tengan mucha interacción, en que les ayudemos a tener atención específica en las características críticas de los conceptos, que haya mucho análisis, y todos debemos ser razonablemente flexibles y adaptables. Dificultades en el proceso, bueno, pues que todos tengamos cierta resistencia a nosotros equivocarnos, a que el estudiante de repente diga algo que yo no esperaba que dijera, y ¿qué voy a contestar si me ponen un método que no conozco? Tenemos que tener mucho cuidado con que los estudiantes sí se sientan cómodos para equivocarse. Otro problema es que tengamos un tiempo muy limitado para la lección. Si quieres ver un problema muy complejo en 10 minutos, no va a suceder. O otro tipo de presión externa. Esta parte de que haya cierta presión con los jóvenes talentosos, de que no me puedo equivocar, no me puedo ver mal, bueno, eso va a hacer que tengamos potenciales fracasos. Bueno, extra, ya muy rápidamente, los profesores debemos, en nuestra caja de herramientas múltiples, debemos estar haciendo retos. ¿Qué significa esto? Bueno, de por sí en el aula activa, los estudiantes van descubriendo cosas. Esta es parte de la idea de usar estrategias activas. Y los retos adicionales significan que el profesor, con antelación, va pensando, cuando yo vea este tema, voy a poder sugerirle al que quiera que haga un reto adicional. Y el reto adicional debe implicar una cuestión formativa. Esto es, que practiquen sus habilidades de comunicación, que practiquen un método distinto de solución, que hagan algo diferente, que igual les sirva y que sea de su interés, y que no tenga una puntuación que supla los exámenes o la evaluación, cual que sea que estemos aplicando. Esto sirve mucho también para niños de altas capacidades. Pues voy a hacer esto bien rápido. Bueno, sí. Entonces te tengo un menú de retos. El que tú quieras, el que te llame la atención. Si quieres, lo puedes hacer. Ese se fue de más. Tengo unas cuantas referencias. La verdad es que traté de incluir nada más las cosas más importantes de las referencias. Las podrán revisar un poquito más a detalle en el video.
Y bueno, de mi parte, ahora sí, ya fue todo. Soy Cintia Reyes, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube o en mi página oficial, que es donde siempre mando las referencias de mis videos.